que le cambie la cara. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Aunque hay caras que ya no van a cambiar definitivo. Pero con esta cara que tenemos, aunque sea una sonrisa. Bendito el Señor. Muy bien, ya estamos preparados, estamos listos y vamos a entrar a la enseñanza de la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 12. Gloria a Jesús. Vamos a leer los primeros versos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 1 en adelante. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Señor bendiga su palabra, pueden tomar asiento. No deje de bendecir al Señor. Gloria a Dios. Existen millones de personas que no saben que hay un mundo de orden espiritual que se mueve. Es decir, en el mundo espiritual, que es el área que no se ve físicamente, que no es una cuestión psíquica, que no es una cuestión, vaya, de fanatismo religioso o algo por el estilo, sino que es real. Y la Biblia habla de ello. Dice que nosotros no tenemos lucha, no tenemos batalla contra sangre ni carne. Es decir, no es contra las personas que tenemos batalla, sino contra las fuerzas espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, en los aires. Y unos son legiones, otros son gobernadores de las tinieblas, principados, potestades, etc. Estas fuerzas de maldad son reales, existen. Cristo echó fuera demonios cuando él estuvo en su ministerio terrenal, cuando vino como hombre. Los discípulos echaron fuera demonios. Y la Biblia habla por boca de los apóstoles que estas fuerzas son las que conllevan a la desgracia, a la tristeza, a la muerte. Cristo dijo que el ladrón, comparándolo con Satanás, no viene sino para hurtar, robar y destruir, ¿no? Para matar y destruir. Bendito el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos una desgracia, un camión, un ómnibus yéndose al precipicio, un choque entre dos vehículos, una guerra, muertes por vandalismo, por sicariato, por delincuencia. Detrás de toda esa escena terrorífica hay una obra demoníaca, una obra satánica, que es la que promueve en la mente de las personas llegar a esa situación. Y Dios tiene un pueblo que no se limita solamente a estar en un culto, a ser parte de una religión. Dios tiene un pueblo a quien Dios en las Escrituras, Él procura llenar con su Espíritu Santo y a través de su Espíritu Santo generarle poder, autoridad sobre las fuerzas del mal.
con capacidades sobrenaturales que pueden vencer fácilmente a las fuerzas del mal. Y de esa forma, pues, también demostrar el poder y la victoria que tiene nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Nosotros no tenemos un Cristo débil, un Cristo de eso que cuando vino como hombre lo lastimaban, lo flagelaban. Ya no tenemos esa imagen de Cristo así. Ahora quien tenemos es al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, el que nos ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones, símbolos demoníacos. Bendito el Señor. Y esto es algo que tenemos que tenerlo presente en nuestra vida. A nosotros nada nos puede derrotar. A nosotros nada nos puede debilitar y hacernos vulnerables ante el mal. No. Podemos sufrir, podemos padecer muchas cosas, pero eso no destruye nuestro ánimo espiritual. Eso no destruye nuestra fortaleza, eso no destruye nuestra paz, eso no destruye que nosotros podamos enfrentar a las fuerzas del mal y vencerlas. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, como Satanás es consciente de que la iglesia es un ente poderoso contra él ha tratado siempre de engañar a los creyentes. Y cuando no los puede engañar, entonces quiere confundirlos y hacerles pensar cosas que no son reales y que no vienen de Dios, porque no todas las cosas, no todas las manifestaciones, como no todos los sueños son de Dios. Hay gente que sueña un montón de cosas y ellos piensan que eso viene de Dios y muchas veces no viene de Dios. Cuando los sueños comienzan a perturbarte, a crearte temor, ansiedad, ese sueño no es de Dios. Los sueños de Dios no pueden perturbar tu alma. Los sueños de Dios más bien te abren la mente, te dan conocimiento de ciertas cosas, pero no te perturban el alma. Tú tienes un sueño que te perturba, entonces ese sueño no es de Dios. Bendito sea el Señor. Y vemos que en los tiempos de los apóstoles, cuando la iglesia se movía con gran poder y autoridad, vemos que por otro lado habían ciertas manifestaciones sobrenaturales que no eran de Dios y que confundían a los hermanos. Aquellos que no tenían el conocimiento de la palabra de Dios dada por los apóstoles eran confundidos, porque en el tiempo de la iglesia primitiva la profecía era algo muy común dentro de la iglesia. No había un día que no hubiera profecía en la iglesia, que hablaran en lenguas, que hubiera manifestaciones de traducción de lenguas, interpretación de lenguas, que eran dones del Espíritu Santo y que son dones del Espíritu Santo. Pero en la iglesia primitiva era algo común que los dones del Espíritu Santo se movieran, se manifestaran. Era algo común para la iglesia, no era algo que los dejara pues pasmados. No, ellos sabían que así se movía el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenía que haber en la iglesia. Y tiene que haber en la iglesia, ¿no? Entonces, dentro de ese recuadro de manifestaciones espirituales, sobrenaturales de parte de Dios, el enemigo también se infiltraba. Y el enemigo entonces traía muchas veces mensajes que no venían de Dios, que eran oscuros, como por ejemplo
llamar anatema a Jesús. La palabra anatema viene del griego que significa maldecir. Entonces, habían manifestaciones sobrenaturales, profecías que maldecían a Jesús. Y San Pablo, consciente de que esto estaba manifestándose, él orienta. Él comienza a orientar acerca de los dones del Espíritu porque se da cuenta que hay una manifestación errónea, hay una manifestación de las tinieblas queriendo desvirtuar lo que viene de Dios y querer asemejarlo con manifestaciones que no eran de Dios. Entonces, él empieza diciendo en este capítulo 12, Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bendito el nombre del Señor. Porque no había tanta enseñanza sobre esto, simplemente venía la manifestación. Venía la manifestación del Espíritu de Dios porque Dios se movía en la iglesia. Y entonces la gente pues recibía el bautismo del Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas, en lenguas extrañas, interpretaban, había profecía que era sin hablar en lengua, el don de profecía es sin hablar en lengua, es directo. Habían otros dones más. Entonces, para ellos en un inicio no había mucha enseñanza sobre estas cosas, simplemente era algo que recibían y se manifestaba. Pero no tenían mucho conocimiento y por lo tanto no había mucho orden. No había mucho orden. Bendito el Señor. Por eso es que Pablo, especialmente a la iglesia de Corinto, que era una iglesia donde el poder de Dios se manifestaba fuertemente, él trata de ordenar. Él quiere aclarar las cosas para que haya orden. Porque a veces se levantaba uno profetizando, luego otro interrumpía al otro que estaba profetizando y se levantaba otra profecía por acá porque no había orden. Entonces Pablo decía: no hagan eso porque el espíritu está sujeto a los profetas. Así que cada uno hable en su turno, en su momento. Deje que primero termine uno y el otro sigue. ¿Y él por qué? Porque era algo que se manifestaba. El Espíritu Santo estaba allí, sobre toda la iglesia, y se manifestaba sobre los hermanos y a través de los hermanos. Gloria a Dios. Y ellos pues se expresaban, ¿no? Porque lo sentían, ellos querían decir lo que ellos sentían de parte de Dios a través de los dones. Entonces, pero no había orden y había que ordenar, había que controlarse, porque algunos tal vez brincaban y tumbaban a otras personas, rompían sillas y eso. Si bien es cierto, había un inicio de manifestación del espíritu, pero el factor humano a veces entraba a batallar. Y esas emociones que la persona sentía por el mismo poder del espíritu hacía que ellos comenzaran a brincar y a saltar y a tirar y tumbaban todo. Entonces se necesitaba orden. Y Pablo comienza a ordenar. Lo primero que Pablo ordena es que toda persona que profetice, que hable por inspiración del Espíritu Santo, no puede no puede maldecir a Jesús. El Espíritu Santo jamás va a maldecir a Jesús. Por lo tanto, el que hable o diga que está hablando inspirado por el Espíritu, no puede maldecir a Jesús. Porque el Espíritu Santo más bien llama Señor a Jesús. Amén. Yo he estado en lugares donde cuando yo no era pastor, he estado en iglesias donde se movía el poder del Espíritu Santo. Y en algunos casos habían manifestaciones genuinas de Dios y en otros casos no. Eran manifestaciones humanas, no del Espíritu Santo.
para una persona que esté aquí o me esté oyendo en internet, que sea nueva en estas cosas, tal vez no entiende muy bien de lo que estoy hablando. Pero para nosotros los creyentes, que hemos sido partícipes de la gracia divina, sí podemos entender por las Escrituras que hay un poder de Dios que se mueve. Y ya lo voy a explicar más ampliamente. Entonces, habían profecías que eran de Dios, porque se cumplían en primer lugar. Y porque la persona experimentaba algo especial, porque Dios le estaba hablando. Y habían profecías donde el profetizo, o el que le llamaban el profeta o la profeta, ya tal vez en un inicio profetizó de parte de Dios, pero después entró a tallar ya su carne, sus emociones, y comenzó a hablar cosas de hermanos y de hermanas que claramente se veía que no era del Espíritu, sino más bien era una manifestación más de chisme que de otra cosa. Y en algunos casos eran extremos, donde el profetizo mandaba casar a la gente, ¿no? Fulano de tal, así dice el Señor que tú te casarás con fulana de tal, ¿no? Y a fulana de tal le digo que tiene que aceptar a este siervo porque Dios lo ha levantado para ti y no sé cuándo, y bla, 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 hablando en lenguas. Pero la hermana, pues de hecho, confundida porque ella no tenía ningún sentir con ese hermano. Pero, como es, ¿no? La ignorancia, el temor de Dios que tiene la gente, le hace aceptar, le hace creer a estas falsas profecías y comienzan entonces a hacer como le dice la profecía. Cosas que no están amparadas por la palabra de Dios. Bendito el Señor. Entonces, esto sucedió porque el poder de Dios se movía en la iglesia, en los creyentes. Y el enemigo de Dios, como no podía evitarlo, no podía contrarrestarlo tampoco, entonces lo que hacía era confundirlo, generar una manifestación paralela, similar, haciendo creer que era del Espíritu de Dios, pero no era del Espíritu de Dios, porque maldecía a Jesús. Entonces la gente estaba confundida, porque si a ese hermano se ve que es un buen hermano, pero cuando él profetiza maldice a Jesús. Pero sin embargo vemos que sí hay una manifestación ahí. Y no sabían cómo entender esta situación. Por eso Pablo ordena las cosas y aconseja y orienta y adoctrina, ¿no? Y él dice luego que expresa esto: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles, es decir, cuando ustedes todavía no eran cristianos, ustedes eran gentiles, eran paganos, pues a ustedes espiritualmente se os llevaba como se os lleva a los ídolos mudos. Así como a los ídolos los cargaban y los llevaban, y el ídolo pues iba ahí en los hombros de la gente, pues así éramos nosotros, dice Pablo, cuando éramos gentiles, cuando no éramos cristianos. Nosotros vivíamos en la ignorancia, cegados como un ídolo que tiene ojos pero que no ve, que tiene boca mas no habla, tiene oído mas no oye, tiene manos mas no palpa y tiene pies mas no camina. No hay espíritu en él. Así éramos nosotros. Éramos como esos ídolos, sin entendimiento, sin visión, sin entendimiento al oír, nada. Éramos como ídolos mudos. Entonces, cualquier viento de doctrina, cualquier religión en la que estábamos, pues nos metía la sarta de mentiras y nosotros lo aceptábamos. Y nosotros seguíamos esa línea religiosa, pero sin considerar las escrituras,
sin tener un conocimiento verdadero de la verdad, de Dios, de la sana doctrina. Bendito el Señor. Y esto lo compara Pablo, nos compara a nosotros con los ídolos mudos cuando no teníamos entendimiento de nada, ¿no? Entonces luego dice, verso 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios maldice a Jesús o llama anatema, que es lo mismo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Aquí no está hablando de una persona que habla o maldice a Jesús por su propia cuenta. Aquí está hablando de alguien que está profetizando, de alguien que está hablando inspirado por Dios. Si hay alguien que está hablando bajo inspiración del Espíritu Santo, no puede maldecir a Jesús. Tiene que decir que Jesús es el Señor, porque esa es la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo exalta a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermano. Y ahí usted se podrá dar cuenta también en las religiones falsas. Las religiones falsas comienza su falsedad en ese principio. Ellos no exaltan a Jesús. Ellos no reconocen a Jesús como Dios. Ellos no lo tienen en cuenta como el Salvador. Por eso es que hay religiones que ponen a Jesús como un ángel. No, Jesús es un ángel creado por Dios. No es Dios. Es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Entonces, confunden a la gente porque dice como el Hijo de Dios, pero no es Dios. O sea, no es igual al Padre, dicen. Una cosa es el papá y otra cosa es el Hijo. El Hijo tiene menor rango. Y así lo enfocan. ¿Por qué? Porque la gente que oye eso no conoce la palabra de Dios y cree, porque aparentemente suena lógico, aparentemente suena bonito, ¿no? Como dice el piurano, no entendí nada, pero suena bonito. Bendito el Señor. Pero cuando alguien conoce la palabra de Dios, sabe que no es así. Entonces, otras religiones no ponen a Jesús como el Salvador, sino las buenas obras, ¿no? Otros no solamente ponen las buenas obras, ponen el sacrificio humano, es decir, por lo que yo me esfuerzo, por la espiritualidad que yo demuestro. Entonces soy salvo por mis obras, soy salvo por mis ayunos, soy salvo por mis vigilias, soy salvo por la lectura de la palabra, soy salvo porque oro bastante. Entonces, por eso me hace salvo. No, eso no te hace salvo. Eso es importante para mantener una vida espiritual agradable a Dios, pero eso no te hace salvo. Entonces se confunden las cosas. Otros pues dicen el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿no? Y habla de la perseverancia. Y bueno, y tratan de sacar a Jesús. Otros ponen el sábado y dicen, si tú no guardas el sábado, te vas al infierno. Y lo más tremendo es que los que guardan el sábado no creen en el infierno. Bendito el Señor. Entonces, niegan el infierno, te ponen el día sábado como el Salvador. Ya no es Cristo el Salvador, sino el sábado. Bendito el Señor. Y otros, pues creen en Jesús, que es Dios, pero te ponen a la Virgen María como la intercesora, ¿no? Entonces, hay un cambio, hay una transformación de lo que es la palabra de Dios. No exalta a Jesús. El Espíritu Santo, que es el que inspiró para que se escribiera esta palabra, exaltará siempre a Jesús como Dios y como Señor y como Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él me glorificará, dijo Cristo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo exalta a Jesús. No exalta al Padre.
no exalta al Padre, exalta a Jesús. Y esto no quiere decir que el Padre sea poca cosa, sino que ha sido la voluntad del Padre que toda potestad le sea dada a su Hijo, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre, eso es lo que hace: glorificar, exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Luego, el apóstol enfoca ahora los dones del Espíritu. Y dice el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, no importa qué don se desarrolle, siempre será el mismo Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Bendito el Señor. Ahora, notemos algo acá. Se habla de dones, se habla de ministerios y se habla de operaciones. Y se enfoca a la Trinidad, porque en los dones dice que es el mismo Espíritu. En el ministerio el Señor es el mismo, está hablando de Cristo. Y en las operaciones habla del Padre. Vamos a entender esto. Existen solamente 9 dones del Espíritu Santo. En el mismo capítulo 12 y en el capítulo 14 de 1 de Corintios, se nos habla de otro tipo de manifestaciones también, ¿no? Dice, bendito el nombre del Señor, que hay manifestaciones que son de servicio, que son de ayuda, etcétera, como lo dice también en Romanos 13. Y hay una mezcla entre dones espirituales y operaciones, que es la que habla en el capítulo 12 de 1 de Corintios. Es que existen los dones del Espíritu, que son 9. Esos 9 dones están clasificados en 3 grupos. Están clasificados en dones de revelación. El primer grupo de 3, porque son 9, el primer grupo de 3 se les considera como dones de revelación. ¿Por qué revelación? Porque, por ejemplo, se habla de palabra de ciencia o palabra de conocimiento, que es la capacidad sobrenatural de conocer lo que una persona piensa o qué intención tiene y lo que hay dentro de su corazón. Palabra de ciencia. La palabra de ciencia descubre lo que hay en tu interior. Palabra de sabiduría. Es la manifestación sobrenatural de poder desenrollar un problema, una situación, con una palabra sabia, una palabra de sabiduría que es sobrenatural, que el entendimiento humano no puede resolver, pero que a través del don de sabiduría sí se puede resolver una situación complicada que pueda haber. Es algo sobrenatural. Y el otro don de revelación es el don de discernimiento de espíritus, que es la capacidad sobrenatural de detectar qué tipo de espíritu tiene una persona. No solamente que esté poseída por un demonio o varios demonios, sino qué tipo de demonio. También tiene la capacidad de detectar cuando una persona es de Dios. Y cuando una persona tiene el Espíritu de Dios o hay un ángel a su alrededor. O sea, el don de discernimiento de espíritu detecta qué tipo de espíritu rodea a una persona o está en una persona.
Luego viene los dones de poder, que también son 3. Entonces viene el don de fe, que no es una fe natural. Todos poseemos fe. Y la fe que tenemos es de acuerdo a la medida espiritual que tenemos. Esa es la fe que poseemos cada uno. Unos tienen una fe más grande, otros más pequeña, pero es nuestra fe. Eso está en dependencia de nuestra comunión y de lo que nosotros tenemos convicción. Pero no está hablando de esa fe. Está hablando de una fe divina. Está hablando de una fe súper fuerte. Una fe sobrenatural. Una fe como lo tuvo Josué cuando estaban en una batalla y Josué dijo: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y se detuvo. Y pelearon todo el tiempo hasta que ganaron la batalla. Y entonces cuando ganaron la batalla recién el sol se ocultó y la luna apareció. ¿No? Y de hecho que no fue el sol ni la luna, sino fue la tierra. Porque es la tierra la que rota sobre su propio eje. El sol está ahí, pero es la tierra la que rota. Y cuando está acá, los que están acá están alumbrados, luego da la vuelta y otra vez. Así que lo que se detuvo fue la tierra, pero Josué no sabía nada de esas cosas. Josué lo que tenía era fe. Era necesario que la luna se quedara al otro lado del país y que el sol que estaba ahí permaneciera ahí, que no se moviera de ahí. Esa fue la idea de Josué y fue su fe de que el sol se detenga, y así fue. Así se hizo. Esa fe fue una fe sobrenatural. Algo más allá de cualquier fe humana. Bendito el Señor. Entonces el don de fe. Un don de poder. Otro don de poder es el don de milagros. De hacer milagros. Los milagros tienen que ver con la alteración muchas veces de la naturaleza. A veces fusionan 2, 3, 4 dones al mismo tiempo. Porque cuando Josué dijo: Sol, detente, y se detuvo, ahí entró también el don de milagros. La fe accionó el milagro. Entonces, la alteración de la naturaleza, cuando se levantó la tempestad y Jesús dijo: viento cesa, mar enmudece, y se hizo grande bonanza. Ese poder sobrenatural calmó al viento y a la mar, de tal manera que los discípulos dijeron: ¿y quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Milagros. Como el caso de Eliseo, cuando estaban cortando árboles y uno de los discípulos de Eliseo, de los profetas, metió un hachazo. Estaba el río ahí y él se había subido a un árbol y metió un hachazo y se le cayó el hacha. Se le cayó el hacha y se hundió en el río, porque el hacha de hierro y de madera, y se hundió. Y el hombre exclamó: ¡ay, esa hacha no era mía!, dijo. Entonces Eliseo le dijo: ¿dónde cayó el hacha? Allí, en ese sector de ahí. Y Eliseo ordenó que el hacha flotara y flotó el hacha, que era de hierro con madera. Flotó y lo tomó y se lo dio al hombre. Es un milagro tremendo. Bendito el nombre del Señor. La resurrección de un muerto, como Lázaro, que estaba 4 días muerto, fue un milagro extraordinario. Fuera de todo lo normal. Porque un milagro es la alteración de todo lo que es normal. Está más allá de la normalidad. Y muchas cosas más que en la Biblia podemos enfocar de los milagros que hizo el Señor y que hicieron en el tiempo antiguo también los profetas. Bendito sea el Señor. Así que es un don de poder, el don de milagro. Quien lo posee tiene esa capacidad de
poder actuar en casos que se requiere que Dios intervenga en algo, un desastre, una situación que viene, un tsunami que se viene, qué sé yo, ¿no? Se puede actuar. Otro don de poder son los dones de sanidades, y está en plural, dones de sanidades. Esos dones de sanidades pueden ser repartidos en diferentes facetas. Es como un médico que se especializa en una parte del cuerpo. Los otorrinos, laringólogos, tienen que ver todo con lo que es las fosas nasales, la garganta, los oídos, ¿verdad? Esa es la parte del cuerpo que ellos estudian rigurosamente y se especializan en eso. Ellos no atienden otra cosa más que lo que le corresponde. Igual el pediatra que solamente atiende a niños, igual el geriatra que solamente atiende a ancianos, el cardiólogo que solamente ve tema de corazón. Puede saber otras cosas, pero su especialidad es el corazón. El urólogo que ve próstata, que ve riñones, vejiga. Esa es la función del urólogo, ¿no? Y el dentista, el oculista, etc. Cada uno tiene su especialidad. Y es como que Dios, dentro de su iglesia, hubiera establecido así esas diferentes ramas en cuanto a los dones del Espíritu Santo, especialmente los dones de sanidades, ¿no? Es como que los que tienen los dones de sanidades como que fueran médicos, a quien Dios los ha capacitado específicamente para hacer un milagro en la vida de una persona en un área específica, ¿no? Por ejemplo, todos estos dones se mueven por la fe. Es una certeza. La persona que Dios lo usa en algún tipo de don, cobra fe en eso y está seguro. Cada vez que ora por eso, la gente se sana, ¿no? Yo conocí a muchos evangelistas y a muchos hombres como Morris Cerulo, por ejemplo. Morris Cerulo era un hombre que tenía una cualidad para hacer sanidades y milagros, específicamente en los paralíticos y en los sordomudos, también en los ciegos. Él oraba por ellos y se sanaba la gente. La gente dejaba las muletas, dejaba la silla de ruedas, ¿no? Otros, es como si fuera medicina general. Cualquier enfermedad son sanadas. Cualquier enfermedad, como nuestro Señor Jesucristo, cualquier enfermedad Él lo sana. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermano. Es algo tan hermoso, tan bonito, tan extraordinario. La gente a veces, los creyentes, no se dan cuenta de la riqueza espiritual que nos rodea y no se buscan estos dones. Son dones de poder. Luego vienen los dones de inspiración, que es otro grupo de 3. Y en los dones de inspiración está el don de profecía. El don de profecía, como ya lo dije, es en el idioma vernáculo. No necesitas hablar en lenguas para traer una profecía. De frente te para y dice, así dice el Señor. Y se acabó. Y traes la profecía. Porque la profecía es en tu idioma. Si eres alemán, en alemán. Si eres peruano, en castellano. En español, ¿no? Es el don de profecía. Y Pablo hace una sugerencia, dice. Anhelad los mejores dones, dice. Pero sobre todo, que profeticéis. Por algo lo dice, ¿no? Por algo Pablo está afanado en que la iglesia profetice. Porque la profecía, amado hermano, alienta al pueblo de Dios. La profecía es una palabra futura. Te muestra el futuro, lo que Dios va a hacer. Una promesa de parte de Dios. Así dice el Señor ha prometido tal cosa.
Él lo va a cumplir y tú lo verás con tus ojos. Pues ¿con qué otra cosa lo vas a ver? Pues, ¿no? Bendito el Señor. Pero estas frases están en la Biblia. Esa expresión, y tú lo verás con tus ojos, es algo que está en las escrituras, que parece absurdo, ¿no? Porque ¿con qué otra cosa lo vamos a ver? Con los oídos. Lo que está queriendo es enfatizar que tú lo verás, que no te lo van a contar, que tú vas a ser protagonista directo, viendo ese milagro, viendo eso que Dios ha prometido. Entonces la profecía genera fe, genera entusiasmo y esperanza en el pueblo de Dios. Por eso Pablo dice, ¿no? Anhelad los mejores dones. O sea, hay dones que son mejores que otros de acuerdo a la circunstancia en que vivimos y al país en que vivimos. Pero él dice, anhelad los mejores dones. Pero sobre todo, que profeticéis. Una profecía es maravillosa. Que alguien venga y te diga, fulano de tal, así me ha dicho el Señor de ti. Tan, 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 tan. Es tremendo escucharlo. Yo lo he escuchado varias veces. Personas que se me han acercado, me han profetizado. Y he visto que a otros les han profetizado también. Y es maravilloso. Entonces, el don de profecía es en el idioma en que hablamos. No tienes que hablar en lengua extraña. De frente das la profecía. Así dice el Señor. El Señor me ha dicho tal cosa. Pam, 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 pam. Eso está dentro de los dones de inspiración, porque se habla inspirado por el Espíritu de Dios. Luego está el don de género de lenguas. El don de género de lengua es la capacidad sobrenatural de hablar en un idioma, sea terrenal o angelical, extraño para el que habla. Es decir, la persona que tiene este don no conoce de ese idioma. Puede ser un idioma, puede ser un dialecto africano de alguna tribu, puede ser un idioma francés, inglés, alemán, ruso, pero usted no sabe ruso. Sin embargo, cuando usted habla en lenguas, usted habla en ruso y usted no sabe lo que está hablando. Pero si hubiera un ruso, sí le va a entender. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los 120, ellos comenzaron a hablar en lengua y a profetizar. Y dice que había en esa región, en esa fiesta, porque era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés, una fiesta grande, y habían venido del Ponto, del Asia, del África, más allá de Cirene, de Mesopotamia. Es decir, habían venido gente de diferentes naciones, con diferentes lenguajes, que tenían sus idiomas propios. Y cuando ellos los escucharon a los discípulos que hablaban en lenguas y otros profetizaban, ellos dijeron, pero estos no son galileos todos, no son de esta región. Sí, dice, todos son galileos. ¿Y cómo es que le oímos hablar en nuestra propia lengua? ¿No? Y ahí donde manifiesta, ¿no? Del Ponto, de Galacia, etcétera, etcétera. Entonces, el hablar en lengua extraña es la capacidad de hablar en un idioma o dialecto que exista en el mundo, incluso que haya existido y que ya no existe. Dios, el Espíritu Santo, te mueve a hablar en lenguas extrañas. Y cuando hablas en lenguas extrañas, la única manera que se pueda comprender lo que tú dices son de dos formas. Que hayan personas que hablan esa lengua o que aparezca el otro don que es del Espíritu Santo, que es el don de interpretación de lenguas. Y ese es el otro don que va junto, los dos van juntos.
don de interpretación de lenguas. Ahora, cuando nosotros oramos, nosotros podemos hablar en lenguas. La Biblia dice que el que habla en lenguas le habla a Dios y asimismo se edifica, porque habla por el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo, que conoce nuestra necesidad, Él nos hace hablar en lenguas, porque a través de esas lenguas extrañas nosotros oramos con mejor perfeccionamiento de acuerdo a nuestras necesidades. Y por eso es bueno que un creyente lleno del Espíritu Santo, cuando ora, hable en lenguas. Porque cuando habla en lenguas se edifica a sí mismo. Su alma, su corazón, su vida recibe nuevas fuerzas. Y hay muchas cosas que Dios responde cuando hablamos en lenguas. Pero, sin embargo, el apóstol Pablo hace una corrección y dice: el hablar en lenguas, cuando tú hablas para ti mismo, es bueno. Habla todas las lenguas que quieras, cuando tú estés orando o tú estés solo. Pero cuando tú estés en el templo, cuando tú estés en la iglesia, Pablo dice: prefiero hablar una palabra con entendimiento que 5,000 palabras en lengua desconocida, porque nadie me va a entender. En el templo no podemos estar hablando en lenguas, porque nadie te va a entender. Dice que entrará un indocto, que es alguien que no conoce nada de esto, y te escuchará y dirá: esta gente está loca, porque escucha uno hablando en lengua, el otro hablando en lengua, el otro hablando. Y como hablan alto, pues la gente los mira y dice: estos están locos, dice. Estos están locos. ¿Qué están hablando? Porque ellos no conocen de estas cosas. Y tú no estás loco, ni tampoco estás hablando en la carne, ni tampoco es del diablo, es de Dios. Pero ¿qué pasa? Que no eres sabio, no eres prudente. No hables en lengua en voz alta si no hay interpretación. Si tú empiezas a hablar en lengua inspirado por el Espíritu de Dios, porque Dios te mueve a hablar en lengua, habla, levanta la voz, habla en lenguas. Pero si no hay interpretación y ya pasó un tiempo prudente y tú hablas en lengua y no hay interpretación ni por ti mismo ni por otro, entonces baja la voz y habla para ti solo ya, porque no hay interpretación. La interpretación la puedes dar tú mismo, porque tú puedes tener el don de género de lenguas y puedes tener el don de interpretación de lenguas. Y tú mismo hablas en lengua y tú mismo traduces, porque el Espíritu de Dios te mueve a hablar en lengua y te mueve a traducir, te da la capacidad. Y le explico cómo es. No es algo que usted piense. No es que usted está hablando en lengua y le viene a la mente la traducción. No. A su mente no viene nada. Usted está hablando en lenguas y de repente aparece la voz en castellano. La interpretación aparece en castellano sin que usted lo piense. Usted está hablando en lengua y de repente: pueblo mío, dice usted. Usted no pensó ni le vino a la mente esa palabra pueblo mío. Simplemente apareció por el don de interpretación. Y sigue hablando en lengua y vuelve a decir: el Señor dice tal cosa. Pero usted no lo está pensando ni está apareciendo en su mente esas palabras. Simplemente se están traduciendo solas. En el momento que usted habla en lenguas, se traduce solo. Y yo se lo digo porque lo he experimentado. No hay nada que esté en su mente. Porque algunos dicen: no, es que Dios le pone en la cabeza lo que va a decir. No, no le pone nada. Cuando es algo que está en tu mente, eso no es ningún don. Ese eres tú, que te estás imaginando cosas y que estás diciendo cosas de tu mente. Pero el don de interpretación de lengua no tiene nada que ver con la mente. No está en tu pensamiento, no está en tu corazón, no hay ninguna voz por dentro, nada. Tú estás hablando en lenguas y solita se traduce sin que tú lo pienses. ¿Sí me entienden?
Algunas caras me parece como que no me entienden. Gloria a Dios. Pero es una cosa sencilla. Se traduce solo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú intervengas. Dios no quiere que tú seas parte de la profecía. La profecía es de Dios, no tuya. Los profetas del Antiguo Testamento eran diferentes. Porque el profeta del Antiguo Testamento tenía el ministerio de profeta. Una cosa es el ministerio de profeta y otra cosa es el profetizo. El profetizo es el que tiene el don del Espíritu Santo. El profeta es el que tiene el ministerio. El profeta es el hombre al cual Dios le dice lo que va a pasar, lo que Dios le muestra para la iglesia, lo que Dios le dice para una persona en forma definida. Dios le habla al profeta. Esto no es un don del Espíritu Santo, de los dones, no, estos no son dones del Espíritu, esto es un ministerio, algo que va directo. Dios le dice al profeta, ve y dile a fulano de tal cosa. Dile que yo no quiero eso que está haciendo. Dile, entonces el profeta, el que tiene el ministerio de profeta, no actúa por el don del Espíritu Santo, actúa por el ministerio. El ministerio es algo muy diferente a los dones del Espíritu. La acción del ministerio es una unción especial. Y el ministerio no lo da el Espíritu Santo, lo da Cristo. Cristo es el que llama, Cristo es el que escoge y Cristo es el que unge. Para el ministerio, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted lee el capítulo 4 de Efesios, ahí usted se va a dar cuenta cómo Cristo constituyó, dice, Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores. Es un llamado de Él. Que a través del Espíritu Santo haya alguna manifestación, no lo dudo, pero es directamente de Él. El llamado al ministerio. Muy diferente a los dones del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Porque hay personas que pueden decir, bueno, yo tengo el don de palabra de ciencia, yo profetizo, yo tengo dones de sanidades. Vaya, yo soy mejor que el pastor. Y es posible que el pastor no tenga ninguno de esos dones. Y usted los tiene. Pero el pastor tiene el ministerio, la autoridad sobre las fuerzas del mal, la visión sobre los propósitos de Dios con la iglesia, la palabra que el Espíritu Santo inspira en el pastor. Hay muchos mensajes de la palabra de Dios que son profecías, porque se habla en el idioma vernáculo. Y hay muchas veces en que los pastores predicando están profetizando. Pero el ministerio es superior a los dones del Espíritu Santo. Es una autoridad que Dios le da a quien Él ha llamado. Pero la iglesia sí tiene los dones, si los busca. El Espíritu Santo quiere llenarlos, porque la única manera de tener los dones del Espíritu es que usted sea bautizado con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga a usted. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, hay una lengua que se llama una lengua por señal, que no es el género de lenguas, que son idiomas o dialectos, no. Esta es una lengua por señal, que no es idioma, es simplemente una ta 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 ta. Es una señal, pero inmediatamente que usted es bautizado y que explota en una señal
de que el Espíritu Santo ha entrado en usted y lo ha llenado, ahora cualquiera de los 9 dones pueden manifestarse en su vida. Hasta los 9 dones juntos. Todo creyente tiene el privilegio de poseer cualquiera o todo de los dones que menciona la Biblia. Eso no te hace mejor que nadie. Eso no te hace más espiritual que nadie. Es simplemente una promesa divina. Enviaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros siervos y vuestras siervas profetizarán. Amén. Es una manifestación de promesa para la iglesia. Para la iglesia, y empezó el día de Pentecostés. Por eso, como nosotros creemos en esta manifestación, nos llamamos pentecostales. Porque creemos en el día de Pentecostés, que hubo la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hay iglesias donde le dan mucha motivación al Espíritu Santo a que se manifiesten los dones. Hay iglesias que se le da rienda suelta, hablen en lenguas, profeticen y sin ningún temor. Pero hay iglesias que no. Hay iglesias donde la manifestación del Espíritu Santo, muchas veces hay creyentes que tienen temor. Dice, ¿qué voy a estar yo hablando fuerte? Dicen. No, pero si el Espíritu Santo está en ti y tú sientes la necesidad de expresarte fuerte, hazlo sin ningún problema. No tienes que tener ningún temor. Ahora, si no hay interpretación, ya baja la voz y habla para ti solo y no hay ningún problema. Pero el don de género de lengua estaba ahí. ¿Entiendes? Ahora, tú mismo lo puedes traducir con el don de interpretación como lo puede traducir otro. Tú hablas en lenguas y un hermano por acá o por allá atrás o adelante comienza a interpretar lo que tú estás hablando. Así dice el Señor, bla, bla, bla. Y luego se para y continúa hablando en lengua el otro hermano. Y se para y el otro sigue interpretando y así hasta que termina la profecía. Es una cosa extraordinaria, hermano. Una cosa tan hermosa. Gloria al Señor. Que se ha apagado en las iglesias porque no hay la búsqueda del Espíritu Santo. No se pide. Hay un montón de creyentes que no tienen el bautismo en el Espíritu Santo. Se bautizaron en agua y ahí quedaron. Pero no buscaron, no siguieron buscando más el bautismo en el Espíritu Santo. Y otros que han sido bautizados en el Espíritu ya se han ido durmiendo y apagando. Ya no hablan ni en lenguas, ni oran. Mucho menos van a hablar en lenguas. Pero hermano, los dones están allí. Y Dios quiere que todos profeticen, que todos hablan en lenguas, que haya interpretación de lenguas, que haya el don de fe, que haya el don de milagros, que haya el don de los dones de sanidades en diferentes formas. Usted puede orar por un enfermo y si usted tiene el don, uno de los dones de sanidades, usted va a orar y se va a sanar. Y usted no es más que nadie, simplemente que tiene el don. Que es una herramienta, es un arma que Dios nos ha dado para poder, hermanos, seguir avanzando en la obra del Señor. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre del Señor. Búsquelo. Saque un día de ayuno en el cual usted comience a invocar, a pedir todos los días. Si usted no tiene el bautismo en el Espíritu Santo, cada vez que ore, dígale, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Yo quiero tu Espíritu Santo. Yo quiero servirte. Yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero que tú me des la unción. Yo quiero orar por los enfermos. Yo quiero orar por las vidas. Yo quiero pedir por alguien. Yo quiero saber cuando una persona viene con mala intención. Hazme sentir, revélame a través de los dones del Espíritu Santo.
Y eso es algo que Dios quiere, porque su pueblo debe estar lleno del Espíritu Santo. Su pueblo debe tener los dones del Espíritu Santo. Alguno dirá, pero ¿y si yo lo pido, pastor, también será para mí? Por supuesto que sí. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, si tú te has bautizado en agua, eres cristiano, para ti es la promesa. Porque para vosotros es la promesa. Y para todos los que están lejos, es la promesa. Sin excepción de personas. Bendito el Señor. Entonces, el Señor quiere derramar su poder. El Señor quiere dar su Espíritu Santo para que usted sea un instrumento de Dios, no para que usted se ponga a otras cosas o no le dé lugar a las cosas de Dios. ¿Para qué quiere usted los dones si usted no le predica a nadie? Si usted no ora por nadie, ¿para qué quiere los dones? Usted está metido en su negocio, usted está metido en sus cosas, peleando con el marido y con los hijos. ¿Para qué quiere los dones? Los dones son para trabajar en la obra de Dios. Son para visitar a los enfermos, son para orar por las vidas, para orar por el vecino, para echar fuera demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo creyente que está lleno del Espíritu Santo desea servir al Señor. Servir al Señor, hermano, no solamente es predicar, es orar por las vidas. Usted a lo mejor no sabe predicar, pero si usted está lleno del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo se pueden manifestar a través de su vida, con una persona. Usted puede estar conversando con una persona y Dios le muestra su problema sin que esa persona lo haya contado. A través del don de palabra de ciencia, Dios le muestra cuál es su problema. Y usted va directo al grano, tu problema es este, tú tienes este problema. Y la persona se queda sorprendida. ¿Pero cómo sabes? Yo no se lo he dicho a nadie. Es que Dios me lo ha mostrado. A través del don de palabra de ciencia, de palabra de conocimiento. Y ahí es donde usted comienza a hablarle y comienza a orientarle. Para eso son los dones. Para edificación del cuerpo de Cristo. Para bendición de los demás. Gloria a Dios, hermanos. Y para desbaratar la obra diabólica. ¿Cómo es posible que haya más brujos con poder que creyentes con poder? ¿Cómo va a ser eso? Usted de frente detecta a un brujo con los dones del Espíritu Santo. Usted está metido en la brujería. Usted está metido en la hechicería. Usted ha hecho pacto con el diablo y le habla con autoridad. Los demonios retroceden porque está en acción un don que viene de Dios, que viene del Espíritu Santo. No es usted, es Dios a través del Espíritu Santo, obrando a través de su vida. Y cada mañana cuando usted ora, usted habla en lenguas. Usted pide a Dios que lo capacite, que le dé cobertura. Que los dones se manifiesten. Señor, úsame. Ya tú me bautizaste con tu Espíritu Santo. Usa mi vida, Señor. Trabaja en la obra del Señor. Sal con los hermanos. Cuando haya que visitar a alguien, ve con los hermanos. Tú no estás ahí para hacer bulto. Estás ahí para que Dios te use. El hermano puede ser que hable bonito y le hable a la persona, pero los dones del Espíritu los tienes tú. Y Dios te empieza a mostrar cosas. Te empieza a mostrar. Y ya tú sabes lo que está pasando. Hay enfermedades de las cuales Dios te dice, ora por él. Yo le voy a levantar.
Y ahí actúa el don de palabra de ciencia y actúan los dones de sanidades o el don de milagros. El Señor te va a sanar. Cree que el Señor, porque Dios me ha mostrado que te va a sanar. Dios me ha mostrado que te va a sanar y tú vas a ser sano. ¿Puedes creer eso? Amén, dicen algunos medios asustados. El que está enfermo cree todo. Si le dicen toma pichi para que te sanes, se lo toma. Porque el enfermo quiere sanar. Pero cuando Dios te da autoridad a ti, esa convicción que tú tienes se la pasas a la persona enferma. Y la persona se sana. Y tú oras, le impones las manos en la cabeza. En el nombre de Jesús declaro sanidad para tu cuerpo. Y la persona se levanta. Se sana. Algunos se sanan al instante y otros se sanan más tarde. Una vez fui a orar allá en Leonardo Ortiz por una persona inconversa. Y quien me llamó fue una mujer inconversa. Porque yo tenía un programa televisivo. Yo salía a las 2 de la tarde. Yo salía predicando. Y me hice muy conocido con mi programa Tiempo de Cambiar. Y yo dejaba mi número de teléfono para que cualquier cosa llamen. Y un día me llama una persona inconversa. Y dice, mi padre está enfermo. Ya no se levanta. Ya no come. Está postrado. Los médicos ya no lo quieren aceptar en la clínica. Dice que ya ahí lo cuiden porque ya no hay nada que hacer con él. Por favor, venga. Y yo fui. Y cuando entré, le digo a ellos, déjenme con él solo. Y lo saqué a la familia que estaba ahí, lo saqué, que me dejaran solo. Yo voy a orar por él, pero quiero estar solo con él. Un poco medio desconfiado cuando le dije, quiero estar solo, ¿qué le irá a hacer, no? No se preocupe, solo voy a orar. Y el hombre estaba allí, casi no podía respirar. No comía, no se podía levantar. Y yo le hablé, aunque él no me respondía. Y yo le hablé y le dije, el Señor te va a levantar. El Señor te va a sanar. Pero dale la gloria a Dios. Y oré por él. Y lo dejé igualito como lo había encontrado. Y me despedí de todo y me fui. Como a las 2 horas me llama de nuevo la mujer. La hija. Pastor Moreno, mi padre se ha levantado. Ha pedido comida. Ya habla. Y es un milagro lo que ha pasado. Pero miren cómo es. Al día siguiente murió. Y cuando me llamaron para decirme al día siguiente, para decirme que había muerto, yo fui. Y yo le decía al Señor, ¿qué pasó acá, Señor? Si tú lo habías levantado. Entonces cuando yo llego a la casa y comienzo a conversar con la hija, le pregunto, le digo, ¿qué pasó? Que tú me llamaste, me dijiste que se había levantado. Sí, pastor. De una cosa que todos nos quedamos paralizados cuando lo vimos salir del cuarto. Y hablaba y tenía hambre y comió como nunca. Entonces vinieron toda la familia, vinieron mis hermanos, vinieron mis tíos, vinieron todos sus hermanos de él, llegaron a la casa y comenzaron a decir que el médico que lo había tratado, la medicina que le había dado había sido buena y que eso lo había levantado. Y en vez de darle la gloria a Dios, le dieron la gloria al médico. Al día siguiente ese hombre murió, pero murió salvo. Murió. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso. Dios levanta a una persona.
Dios lo sana, porque Él tiene poder. Un día estaba en casa de un tío mío, en Lima, mi tío muy enfermo, muy enfermo. Yo llego a casa de su hijo y bueno, comenzamos a conversar. Ella estaba también la esposa de mi tío, que es mi tía. Y le pregunto, ¿y mi tío fulano? Me dice, está arriba, me dice. Hace una semana que no come nada, está acostado. Estamos bastante preocupados, me dice por él. Mm. Yo le digo, ¿puedo subir a verlo un momento? Claro, sobrino. Y subí. Él pertenece, bueno, por causa de su hijo, pertenece a una religión que ya ustedes saben que son testigos y eso. Para ellos es un poco complicado esta cuestión de la sanidad y de Cristo, del poder de Dios, ¿no? Con ellos no está eso. Pero yo entro y lo veo a mi tío postrado, y todo desencajado. Digo, tío, acá he venido, soy tu sobrino. Sí, claro, Fernandito me dice, qué bueno que has venido. Y le digo, tío, en esta oportunidad yo no vengo como tu sobrino. Yo sé que tú tienes tu religión, pero yo no vengo como tu sobrino, yo vengo como pastor. Olvídate que yo soy tu sobrino en este momento, le digo. Vengo como pastor y vengo a darte una palabra de Dios para ti. Y le comienzo a hablar de Cristo, y le comienzo a hablar de prepararse para el reino de los cielos, que eso de que no hay infierno es una mentira, que sí, pues, sí hay un infierno como hay un cielo, y el que tiene la posibilidad de irse al cielo debe aceptar a Cristo. Y comienzo a predicarle. Y al final le digo, tío, y yo sé que Dios tiene poder para sanarlo y levantarlo de esta cama. Si usted cree que Jesucristo tiene poder, el Señor lo levanta de esta cama. Déjeme orar por usted. ¿Crees, tío? Le digo. Sí, sobrino, creo, me dice. Pues voy a orar por usted. Y oré por él. Le puse la mano en la cabeza, reprendí al demonio, comencé a orar por su sanidad, por su cuerpo. Y lo dejé. Y me bajé. Cuando estábamos ya abajo conversando, yo no le dije nada a ellos de lo que habíamos hablado arriba con mi tío. Nada, no hablé de mi tío para nada. Simplemente ya lo vi a mi tío. Ah, qué bien, sobrino. A los 10 minutos bajó, pidiendo comida como loco. Yo tengo un don para que la gente pida comida. Bajó pidiendo comida. Se sentó a la mesa, su cara coloradita. El repuesto, el hombre era otro, era otro. Y comenzó él ya nuevamente a conversar y que esto y a reírse ya. Transformado el hombre, transformado. Pasó los días y todo se recuperó. Y luego conversando en una oportunidad siguiente con él, él comienza a hablar en la mesa junto con la familia. Dice, sí, porque a mí me están dando unos gorgojos, me dice. Y yo me como esos gorgojos. Y esos gorgojos son los que me están ayudando ahí porque se están comiendo todo lo malo. El que está comiendo lo malo eres tú, le digo, tío. Esos gorgojos van al vientre y luego a la letrina. Esos gorgojos no te hacen nada. Son simples animales que se van a morir ahí dentro con los ácidos del estómago. ¿Quién te ha hecho creer que los gorgojos? Dale la gloria a Dios. Dios fue el que te levantó. Cuando yo oré por ti, Dios te levantó. Que gorgojo ni gorgojo. No, sí, también, sobrino, también, sino que el gorgojo. Con tu gorgojo.
Hay gente que no entiende lo que Dios hace. Y seguramente usted se topará con familias, con personas a quien usted le hable, a quien usted ore, y ellos no entenderán en sí. Pero eso no quita que Dios obre. Dios obra por tu fe, obra por los dones que tú posees, obra por la fe también de la otra persona en el momento, por su misericordia, por su gracia. Él obra. Él levanta personas, como Él se lleva personas también. Pero de que obra, obra. Y cuando tú eres un creyente que crees en el poder del Espíritu Santo, que crees en los dones del Espíritu Santo, y los buscas y los pides, dices, Señor, yo ya tengo el bautismo en el Espíritu Santo, ahora solamente quiero que actives los dones. Actívalo, Señor. Y cuando Dios active un don en tu vida, tú vas a tener fe en ese don. Vas a tener fe. Es como, por ejemplo, que tú empiezas a hablar en lenguas, en una lengua desconocida. Ya para ti va a ser común hablar en lenguas, porque tu fe va a hacer que tú hables en lengua. Tú no vas a tener miedo a hablar en lengua. Vas a hablar porque ya lo haces parte de ti. Así son los demás dones. Lo haces parte de tu vida ya. Ya tú sabes, cada vez que tú sientes una cosa sobre alguien, ya tú sabes que es el don el que se está activando. Ya tú sabes ya. Puedes hasta saber lo que está pensando. Puedes saber hasta lo que está pensando. A muchas personas yo le he dicho, oye, tú estás pensando tal cosa. Y es verdad. Un día yo salí del culto y en la esquina había un hombre parado que había estado en el culto. Y yo salgo afuera a saludar a los hermanos, a despedirme de ellos. Y yo lo veo parado y que me miraba. Y cuando yo lo veo, yo sabía lo que estaba pensando. Yo sabía lo que estaba pensando. Y lo que él estaba pensando era, ¿por qué yo decía gloria a Dios, aleluya, a cada rato? Eso es lo que estaba pensando. Cuando en eso veo que se acerca, él se acerca hacia mí, venía decidido a decírmelo. Y cuando él está cerca de mí me dice, pastor, sí, ya sé lo que me va a decir. Que por qué doy gloria a Dios y aleluya a cada rato, ¿verdad? Y el hombre se quedó así paralizado. Sí, me dice, exactamente. Pues ahora ya sabe por qué. Porque Dios hace que nosotros tengamos una alabanza continua. Y cada espacio que tenemos damos un gloria a Dios, damos un aleluya. No es porque nosotros no sepamos hablar. Pero a él le sorprendió que yo le declarara lo que él me venía a decir. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios es maravilloso. Y cuando nosotros estamos en el Espíritu, cuando nosotros estamos en esa fe, en esa convivencia espiritual, el mundo espiritual es maravilloso. Se abre una puerta de otra dimensión para nosotros. Nosotros tenemos acceso a una dimensión diferente a la de este mundo. Tenemos una autoridad y tenemos un poder que nos ha sido dado. Por eso hay que buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Usted debe de pedirlo. Usted debe de buscarlo. Señor, bautízame, bautízame. Y allí todos los días. Y tenga fe que en cualquier momento Dios lo va a bautizar. En cualquier momento. Bendito el Señor. Y usted va a comenzar a tener experiencias sobrenaturales. Usted va a sentir a Dios de una manera especial. Usted va a tener sueños. De repente un día va a tener una visión. Algo tremendo. Y usted, ¿pero qué ha pasado? Hay gente que de repente el techo del templo desaparece y ve el cielo. Como lo vio Esteban cuando estaba siendo apedreado. Se abrieron los cielos y él vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Él lo vio.
Y él lo dijo, veo a Jesús, nuestro Señor, sentado a la diestra del Padre, en una visión tremenda. ¡Gloria a Dios! Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado a todos los que le aman. Búscalo, búscalo. Y pronto tú vas a estar en una dimensión diferente. Mientras que otros están allí, no pasa nada con sus vidas, tú vas a escalar a una dimensión diferente. Y los dones del Espíritu Santo se van a comenzar a manifestar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos ahí donde estás un momento. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero orar por ti. Y quiero orar para que Dios perdone tus pecados. Para que Dios te limpie. Y para que tú te apartes del pecado. Porque de nada sirve que yo ore por ti y tú te humilles esta noche y le pidas perdón a Dios por tu vida que no está bien y sigas en lo mismo. Tienes que apartarte. Tienes que separarte ya de aquello que desagrada a Dios. Y comiences a buscar en oración, en ayuno, el bautismo en el Espíritu Santo. O comiences a buscar, si ya eres bautizado, los dones del Espíritu Santo. Y entonces, cuando tú salgas a hacer la obra, se van a comenzar a manifestar estos dones. Porque solo se manifiestan cuando tú estás haciendo la obra de Dios. Ahí es donde se manifiesta. Sal con los hermanos, caballeros, con las hermanas damas. Visita, ve, acompaña y ora. Y tú vas a ver cómo Dios va a comenzar a usar tu vida. No para que seas líder, sino para que las almas reciban la bendición de Dios. Yo quiero orar por ti para que Dios santifique tu vida, para que Dios purifique tu corazón, tu alma, todo tu ser. Si hay alguien que quiere que yo haga una oración por usted, levante su mano y yo haré una oración por usted. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Todo el que levantó su mano, póngase de pie ahí donde está. Porque este es el inicio de cosas grandes de parte del Señor. Esto no es un juego. Esto no es una palabrería. Ni es algo emocional. Esto son verdades espirituales profundas. Y lo más tremendo, estas verdades y estas bendiciones son para ti. Si tú purificas tu corazón y comienzas a buscar y a pedir a Dios, Dios te lo va a dar. Porque es una promesa para ti, sin acepción de personas. Ahí en tu corazón dile al Señor, perdóname, Señor. Tal vez mi vida no está a la altura. No estoy llevando una vida consagrada. No estoy haciendo tu voluntad. Estoy actuando carnalmente, mundanamente, en diferentes tipos de pecados. Pero yo ya no quiero vivir así. Yo quiero ser un instrumento tuyo. Yo quiero que uses mi vida. Yo quiero, Señor, y anhelo ese bautismo del Espíritu Santo.
Anhelo esos dones del Espíritu Santo. Quiero sentir esa capacidad, esa fuerza espiritual. Bendíceme, Señor. A partir de hoy limpia mi corazón, limpia mi alma, limpia mi mente. Purifícame, Señor. Lávame con tu sangre, Señor Jesús. Límpiame de toda maldad. Hazme apto ante tus ojos para servirte, para hacer tu voluntad, Señor. Y lléname de tu espíritu. Lléname de tu bendición y de esos dones para servirte en tu obra, Padre. Si otros no te quieren servir, yo te quiero servir. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Lléname de tu espíritu, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Toda la iglesia se pone de pie. Vamos a orar por estas vidas. Gloria a Jesús. Gloria a Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor. Toda la gloria te pertenece. Toda la gloria es tuya. Tú eres nuestro Dios omnipotente, nuestro Señor, nuestro Salvador. Tú eres maravilloso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por esta palabra que anima a tu pueblo a buscar tu rostro, que anima a tu pueblo a buscar tus dones, el bautismo en el Espíritu Santo. Algo que tú quieres dar porque tú lo has prometido a tu iglesia, Señor. Mira la necesidad que hay de obreros, de obreras en el Señor. De hombres y mujeres llenos de tu Espíritu. De hombres y mujeres que salgan a predicar, que salgan a orar por los enfermos, que salgan a orar por las vidas. Que esos dones maravillosos de palabra de ciencia, de discernimiento de espíritu, esos dones de revelación, esos dones de poder, esos dones de inspiración, comiencen a manifestarse a través de ellos, Señor. Llénalos con tu Espíritu Santo, llénalos de tu poder, llénalos de tu gracia. Que tu presencia comience a moverse, que ese fuego del Espíritu Santo queme, Señor, en el alma. Ese Espíritu maravilloso venga sobre ellos de una manera poderosa, Señor. Que tu gracia los envuelva, Señor. Levanta obreros, levanta hombres y mujeres con autoridad, con poder contra las fuerzas del mal, contra esa obra satánica que opera en el mundo, contra tanta maldad, Señor. Reprendemos toda obra demoníaca. Padre, echamos fuera. En el nombre de Jesús, tú nos has dado esa autoridad para echar fuera demonios, Señor. Unge a tu iglesia, Padre. Bendice, Padre. En el nombre de Cristo. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Denle gloria al Señor, denle alabanza al Señor con todo su corazón.